tardes, estamos en una nueva emisión Incluyendo, la segunda de este año. Y hoy elegimos un tema que debiese tratarse con más profundidad, como es el de la relación entre pobreza y discapacidad. Y además, tampoco nos vamos a olvidar en este programa de los 14 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costegui, en la masacre de Avellaneda, la del Puente Porredón, que se conmemora un aniversario este domingo. Y un poco para empezar a ver cómo es esta relación de la pobreza y la discapacidad, nos tenemos que remontar un poco a cómo surge la actual pobreza, ¿no? Porque empezó ya con el crecimiento de los diferentes conurbanos, tanto el conurbano bonaerense como los cordones industriales de Rosario y de Córdoba, y un poco retomando esta historia, podemos ver cómo en cada ciudad capital de provincia normalmente existen diferentes villas y asentamientos, producto de las migraciones internas que se producen con motivo de los avances tecnológicos. A veces pareciera que el progreso en realidad atenta contra el hombre, el progreso tecnológico, ¿no? Porque va sacando empleos y por ende va sumergiendo a familias enteras en la pobreza. Ahora bien, yo recordaba que hace unos años, justamente en el 2002, en un seminario de Derechos Humanos y Educación que dicté en el Joaquín B. González, le pregunté a un estudiante qué es la pobreza, qué es ser pobre. Si les cuento lo que me han contestado algunos, es decididamente terrorífico, ¿no? Recuerdo que un estudiante me dijo, no, de pobreza es no tener celular. No. A mí se me caían las lágrimas por dentro, digo, pobre piba, ¿no? Hasta que un pibe, modestamente vestido, con zapatillas gastadas, se notaba que venía del conurbano bonaerense. Y me dijo, profe, pobreza no tener nada, comer salteado, vivir a oscuras. Y esa respuesta fue la que me convenció. Dejó helado a todos y a todas los que estaban en el aula. Y entonces, esa es la pobreza. Ahora, ¿qué clase de pobreza hay en la Argentina? Podemos decir que hay una que es estructural, es decir, hay un núcleo duro de pobreza porque, convengamos, para los que todavía tienen en su mente el versito de la pobreza cero, me permito recordarles que uno de los fundamentos, o por lo menos las premisas del capitalismo, es la existencia de pobres. Si no hay pobres, el sistema no funciona. Ahora bien, ¿cuándo surgen las crisis? ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando la cantidad de pobres supera a lo que el sistema puede aguantar. Entonces es una mentira que van a ir a la pobreza cero o que van a erradicar la pobreza. Es una mentira. Para erradicar la pobreza hay que cambiar todo, hay que cambiar el sistema, ¿sí? Como para tenerlo en claro cómo son las cosas.
Y nosotros tenemos en la Argentina una pobreza estructural que ya data de los años 50, precisamente con lo que les nombraba antes, con las villas, con los asentamientos, y que después, en los años 70, las primeras fábricas que se van construyendo, habíamos empezado en la época de la sustitución de importaciones con las armadurías y luego ya con fábricas ya consolidadas en los años 70. Pero precisamente estos núcleos de trabajadores, algunos con muy bajos salarios, conformaron un lugar para vivir precisamente en los aledaños de las grandes ciudades. De ahí viene la pobreza estructural. Además de la falta de inversiones en actividades productivas en la provincia, que provocó la migración del campo a la ciudad, con un pequeño aditamento, ¿no? Que la tierra, desgraciadamente en la Argentina, está en manos de unos pocos. De esos pocos que hoy, por ejemplo, van a seguir pidiendo más devaluación, ¿no? De esos pocos que se han transformado algunos en aduladores de los teócratas de hoy. Pero bueno, la pobreza se va a ir incrementando en diversas fases de los 70 hasta la actualidad. ¿Por qué? Primero por las migraciones que vienen desde el exterior, impulsadas por el menemismo en su momento. La apertura de las fronteras permitió la erradicación de muchos compatriotas latinoamericanos, bolivianos, peruanos, hasta chilenos, paraguayos, uruguayos, que no fueron a conformar con como en la inmigración del siglo XIX, ¿no? Precisamente una actividad productiva en sí misma, un oficio, como traían los españoles y los italianos. Simplemente buscaron hacer vida otra vez. Y entonces de vuelta volvieron a crecer esas villas, estos asentamientos. Y tenemos ejemplos, ¿no? Precisamente la Villa 20, la 21-24, que es el barrio Zabaleta, la Villa 31. Y tenemos más asentamientos, solamente en la ciudad de Buenos Aires. Imaginen el Gran Rosario, barrio Ledesma, Cabín 9, o el conurbano Cordobés, donde alrededor de la avenida Circunvalación uno ve, cuando viaja en micro, cómo se apilan las casitas, o cómo están pegadas una al lado de la otra, ¿no? Mayor símbolo de pobreza es imposible. Y esa pobreza solamente puede ser superada con la acción del Estado. Lo que ocurre es que desde hace años el Estado no se ocupa de este tema, de moderar esa tensión. Pero como dijimos, ¿no? Que los pobres existan es fundamental para que sobrevivan los pocos. Y es lo que tratamos de hacer, ¿no? De hacer visible esa problemática desde acá. Pero a su vez, convengamos que la pobreza ineludiblemente lleva algún tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque la mala alimentación, la desnutrición infantil en algunos casos, como pasa
en algunas provincias del norte, como Chaco, Formosa, inclusive Santiago del Estero, parte de Salta. Podríamos también hablar de Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Y entonces, cuando llegamos a eso, es indudable que hay algo que está fallando. Si no podemos, si es prevenible, lamentablemente, compañeras, compañeros, no es ninguna tragedia. Es algo evitable. Hay enfermedades que son evitables. La tuberculosis basta con una vacuna. Y también con una buena alimentación. En el país del trigo y de la carne, nos damos el lujo de tener precisamente una cantidad de pobres bastante apreciable que se ha incrementado durante estos últimos 6 meses del gobierno de Mauricio Macri. Y de eso vamos a hablar precisamente, de esa relación entre pobreza, discapacidad y lo que está sucediendo hoy en la Argentina en el próximo bloque. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. Esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base.
son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí lo esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. ¡Venceremos! Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación. Justicia y revolución. Muy bien, volvemos a Incluyendo y en este segundo bloque vamos a hablar de lo que el colega y diputado provincial santafesino Carlos del Frade denominó el DDT en la época macrista. Evaluación, despidos y tarifazos. ¿Y cómo influye eso en la discapacidad, no? Porque habíamos hablado precisamente de la situación precaria de los habitantes de las villas o de los asentamientos, pero hay quienes viven en sus casas y pasaron de pobres a indigentes de golpe. Comento un solo caso, para muestra siempre digo que basta un botón. En la provincia de Entre Ríos, una persona con discapacidad motriz electrodependiente que percibe una pensión de 3.400 pesos. Adivinen cuánto ascendió la factura de electricidad, de luz. 3.000 pesos. Claro, todos van con el versito de la tarifa social, pero la tarifa social es solamente 150 kilowatts, o sea, el consumo de una heladera. Esa es la tarifa social del macrismo. Y entonces, lo que ha provocado esta crisis son nuevos pobres. Recuerdo que en el 2002 teníamos un 53% de pobreza
y casi un 20% de indigencia. Bueno, según estudios de varios observatorios, en estos 6 meses de Macri, la pobreza se incrementó a un 35% y la indigencia a casi un 12%. O sea, no me gustan las cifras, o sea, es algo que rechazo siempre, pero a veces son necesarias como en este caso. Es decir, que lo que ha creado este gobierno son nuevos pobres en la creencia que este sistema puede aguantar. El problema es hasta dónde. ¿Y qué pasa con la discapacidad? Pasa que precisamente por más extensiones que haya, que tarifa social que se oponga, no hay una salida hacia el colectivo. ¿Por qué? Porque van a seguir siendo pobres porque el 90% no tiene trabajo. Van a seguir siendo pobres porque, por ejemplo, el acceso a la educación sigue restringido. Y van a seguir siendo pobres porque lamentablemente se han desmantelado todos los programas sanitarios. Entonces, uno empieza a pensar, uno con historia de vida de los años 70, y que ha pasado los años de plomo, que en realidad estamos ante la continuación del genocidio por otros medios, mediante la política económica y social, que es un arma, ¿sí? ¿Y a qué se apunta esto? Precisamente a bajar la cantidad de pobres y también a bajar la cuenta, los números de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Precisamente, si no se van a morir por hambre, se van a morir por falta de cobertura sociosanitaria, en el caso de aquellos que no cuenten con obra social, o sencillamente, como ya viene ocurriendo, se suicidan, o sea, no son suicidios inducidos al ver que no existe salida. Ya está pasando que los medios hegemónicos no lo digan, es una cosa, que lo estén cubriendo al actual presidente. Pero estamos entrando en una crisis similar a la española con otros rasgos. La española, la crisis tuvo que ver con el boom inmobiliario, que también se avisora acá en la ciudad de Buenos Aires. No va a tardar mucho tiempo en cuanto aumenten las tasas de interés de los préstamos hipotecarios y con los precarios aumentos salariales no puedan pagar la cuota hipotecaria, entonces vamos a ver qué va a pasar. Y ni hablemos de aquellos que con discapacidad, sobre todo de la clase media, han podido encontrar por primera vez el camino hacia la vivienda propia, ¿no? Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de pobreza. Y la pobreza está en una encrucijada, junto con la discapacidad. ¿Cómo hacer para escapar de ella? ¿Cómo hacer para sobrevivir en este capitalismo?
Y la respuesta siempre es la misma. Y yo recordaba antes de venir para acá, para el canal, aquel programa que hicimos, aquel editorial que hicimos para las elecciones, ¿no? La discapacidad no está en la agenda política y sigue estando sin figurar en la agenda de la política. Y acá no hay distingos de partidos, ¿eh? Nadie se ocupa, nadie empieza a mirar por precisamente las personas que no se pueden defender. Y que a lo mejor les va a costar hacer una marcha, porque precisamente están con problemas para acceder al transporte, por ejemplo con la silla de ruedas, o porque desgraciadamente su pensamiento, su mente, no les permite expresarse para salir a la calle. Siempre he pensado en la necesidad de unir a todas las personas con discapacidad para precisamente luchar por nuestros derechos. No sé si llamarlo club, partido o qué, pero si seguimos esperando tranquilamente en nuestras casas, no va a pasar absolutamente nada. Porque si no, ocurre, aunque es un caso excepcional, como la de esta compañera de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que encima no puede trasladarse para hacer el reclamo ante ENARSA, la empresa de electricidad de la provincia. Y entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la urbanización de las villas? Porque las villas son, con sus pasillos angostos, son un lugar donde generalmente abundan las infecciones por contaminación en el agua, en la tierra, a pesar de la organización que ya se viene dando desde hace 3 o 4 años en las villas. Pero hace falta más. Hace falta que puedan encontrar un trabajo. Hace falta que, por ejemplo, que quienes están en las villas puedan dar el domicilio real de donde viven y no dar el domicilio de un amigo, hacer el cambio de domicilio, porque si no, no los toman. Esa es otra realidad. Yo les invitaría a que fueran un día a la Villa 31, a la Villa 20, a la 21-24. Vayan y caminen. Vayan, caminen y vean lo que pasa. Cómo están los pibes. Y se van a encontrar con pibes sordos, con pibes con parálisis cerebral. Se van a encontrar pibes por ahí con muletas. Nada diferente a lo que pasaba en la década de los 70 en la Argentina. Y es lamentable que en este país, en nuestro país, todavía tengamos que seguir viendo estas cosas y donde los políticos siguen firmando papeles pero luego borran con el codo lo que han firmado. Porque la urbanización de las villas, por ejemplo, es ley, pero no se cumple. Y es importante tenerlo en cuenta. Ni hablemos de los
lugares donde están tomando tierra, porque los pobres buscan un lugar para vivir. Cuando ya está muy saturada una villa, van buscando otros terrenos. Entonces, ¿por qué el Estado no cede los terrenos ociosos que también tiene, al igual que la oligarquía, para que esas familias puedan construir su vivienda y por ahí puedan trabajar la tierra para que puedan subsistir? Con una buena alimentación cumplimos varios fines, porque cuidamos la salud y la discapacidad, por lo menos en ese punto, disminuiría. No se trata de esconder la discapacidad con precisamente más restricciones de las que ya tienen, con, por ejemplo, limitar las clasificaciones de enfermedades, que es otra forma de exclusión también. Está bien que hay un avance científico y tecnológico, pero un sordo jamás va a dejar de ser sordo, un hipoacústico jamás va a dejar de ser hipoacústico, una persona con discapacidad motriz jamás va a dejar de ser una persona con discapacidad motriz, aunque lo operen. Puede llegar a dejar la silla de ruedas, pero y caminar con bastones canadienses, pero la discapacidad motriz sigue existiendo. Y entonces son cosas que tenemos que empezar a ver, que tenemos que empezar a exigir como colectivo. Cada comunidad ha sido separada por los diversos subsidios habidos y por haber. En algunos casos han negado, pero en la gran mayoría la cooptación del gobierno de turno ha funcionado. Y yo los invito un poco a aquellos que son independientes de las diferentes asociaciones, fundaciones, ¿no?, que sabemos para qué lado van, a que se contacten y busquemos la forma de unirnos, de organizarnos. Nos pueden escribir al programa, al mail incluyendo.tv@gmail.com y ver si podemos, no sé, como yo les dije antes, no sé si armar un club, un partido político o qué, pero empezar a organizarnos para ver de qué forma podemos seguir luchando por esos derechos que nos siguen conculcando todos los días, a toda hora, a todo minuto y a todo segundo. Bueno, vamos a ir a un corte y después volvemos para que vean un pequeño documental que seleccionamos justamente con motivo de los 14 años del asesinato de Darío Massi. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar.
Sintonízate con Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Venceremos. Barricada TV, firme junto al pueblo, posta. Rock colombiano representado, underground, ajá. Esto es un saludo desde Colombia para Barricada TV y un agradecimiento por permanecer en la lucha popular underground, la lucha de los pueblos por la liberación de nuestra América, decididos, comprometidos día a día con la lucha de los hombres excluidos, marginados de nuestros mundos. Es por eso que seguimos haciendo el arte underground real, llevando, representando día tras día, comunicación alternativa y popular, una forma de resistencia también de Argentina y Colombia, unidad americana, unidad hermanos, unidad de clase, yeah, underground. Bueno, les habíamos prometido que íbamos a ver un documental, sí, se llama De Utopías Vivas y muestra un poco a los pibes en una villa, está subtitulado para los sordos y después cuando termine la comentamos, pero mírenla con atención. Vamos a la película, señor director. Hay que hacer asamblea y ponerse de acuerdo. Imaginando. Compañero es estar juntos siempre y acompañarlo al otro. En una casa, con movimiento. Por ejemplo, los abogados, en realidad ya no sé si van contra la ley o con la ley. Es como que ya sé que los policías y eso están como complotados con los ladrones. O que cuando uno es policía y deja de ser policía se puede convertir en ladrón y sabe todo. Acá en este bache no hay ningún dueño, nadie manda a nadie. Todos los compañeros se juntan y hacen todo juntos. Y nunca tienen que hacer las cosas separados porque sería como separaciones, así. Cuando un compañero hace algo, siempre le consulta al otro. Todos son solidaridad. ¡Ay, no me sale! Solidaridad. ¡Ay! Solidaridad. Bueno, eso. Lugar, estación, Darío y Maxi en Avellaneda. Le mostramos cómo salió. A Darío y a Maxi nos vamos a pegar con la lucha. Que lo van a vengar con la justicia. Que van a hacer justicia por él. ¿Qué pasó? Lo mataron. Lo mataron. Por en eso. la calle. Justicia. Darío Santillán. Darío Santillán era
Era un hombre. Era un coordinador que coordinaba acá en el bache. Un piquetero. Era un piquetero, como le dicen ahora, pero marchaba por sus derechos, más que nada. Era como el dueño de la MTD. Sí. Y lo que le pasó era que estaban en guerra y la policía lo mató. Y un día hubo una corrida así de policías. Se defendió él solo contra los policías. Y a... ¿cómo se llama? Maximiliano Costecchi, creo que le había pegado un tiro en la espalda y lo dejaron inmovilizado. Darío lo quería salvar a Maxi. Y el único que salió a defenderlo fue Darío Santillán. Queriéndolo ayudar a Maxi, un policía lo mató. El policía le dijo, déjalo y andate corriendo y no mires para atrás. Y agarró y cuando él se fue corriendo y le pegaron un tiro y no le mintieron, los policías le mintieron y le tiraron un tiro en la espalda. Luchó con las personas y defendió un montón de gente, por ejemplo cuando murió. Luchó por sus derechos y al final sufrió sin razón. En el cielo. En la estación de Avellaneda, porque ahí fue donde lo ayudó a levantarse a Maxi. La justicia es cuando querés protestar algo, no sé. Que van todos caminando. Que se juntan todos por amor y amistad y justicia. Piden aumento al sueldo, viviendas dignas y muchas cosas más. Porque queremos ser libres y no queremos hacer más esos trabajos. Porque es como que revela la verdad más que nada. ¿Por qué siempre tenemos que estar atrás de las banderas y no podemos ir adelante? Una marcha donde toda la gente va a protestar. Un conjunto de personas que van a protestar algo que quieren. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un comedor y me quieren sacar los alimentos, yo voy y hago marcha, hago justicia para que no me saquen los alimentos. Es como que yo estoy comiendo algo y me lo quieren quitar, pero no tienen el valor como para decirme, dámelo. Justicia, por ejemplo, desaparece mi compañero y yo quiero que hagan justicia por él, que aparezca. Porque no queremos que le pase eso a nadie más. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo Compartir con todos.
libre y jugar donde yo quiera. Ser alegre siempre. Estar contento todo el día. Te reís haciendo chistes. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Capaz que me gustaría cuidar la naturaleza o algo así. Jugar, divertirse, estudiar. Ser libre, que te liberas de algo que no te gusta hacer. Y que este grito limpio no es. Voy a luchar por lo mío y por lo de las demás personas. Voy a luchar por todos. A los que van dormidos por la vida sin querer. Para que el cambio no se Vimos el documental de Utopías Vivas que realizó el Frente Popular Darío Santillán. ¿Ustedes vieron las caritas de los pibes? Más allá de lo que hablaron. Cómo el hambre condiciona el desarrollo de estos pibes. Cómo iban moviéndose. Y hay signos y miradas que se notan ya en la primera infancia, cuando aparece algún tipo de discapacidad, por lo menos intelectual. Es producto del hambre, es producto de una mala alimentación. Por eso digo que la discapacidad es prevenible. Hay enfermedades que son prevenibles. Y también en este homenaje que le hacemos a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi, está una labor social que ellos hicieron. Ellos eran militantes. Alfredo Grande una vez en Pelota de Trapo los tituló "Son como el Che", más, palabras menos. Y sí, hicieron ese trabajo voluntario desde la bloquera, como suele contar Alberto Santillán, el papá de Darío. Y esa militancia es la que hoy sigue permitiendo la toma de tierras y tratar de mejorar un poco la situación de aquellos que no tienen un lugar donde vivir y a lo mejor no tienen ni qué comer. Es fundamental que lo vean, que lo piensen, que lo analicen, que vayan, visiten las villas. Siempre es conveniente hacer una experiencia de campo para darnos cuenta de lo que realmente pasa y salir de la fantasía de la alegría que nos proponen los globos amarillos. Sí, porque en realidad no hay ninguna revolución de la alegría. Yo diría que hoy en día hay una verdadera revolución de la tristeza. Pero que esa tristeza la tenemos que transformar en la calle. Es la única forma que nos respeten como seres humanos, como personas. Porque de eso
se trata no solamente de las personas sin discapacidad, también de las personas con discapacidad. Y hay que unirnos para precisamente terminar con ese, o atenuar, mejor dicho, ese flagelo que es la pobreza. Yo los invito a comunicarse con nosotros a través del mail incluyendo.tv@gmail.com y a través de nuestro Twitter @incluyendotv para que precisamente podamos tener un ida y vuelta con ustedes y con nosotros, porque hace falta que nos comuniquemos, que ustedes nos digan qué les pasa, qué ocurre, y así podremos de alguna manera contribuir desde este espacio que tenemos en Barricada TV, a ver si podemos mejorar lo que es la situación de las personas con discapacidad en la Argentina. Habría mucho más para decir. Yo solamente los invito a que sigan viendo Barricada TV, a que sigan viendo los diferentes programas que tiene este canal, desde el Noticiero Popular a la agencia Pacurondo, que los vean. Es otra mirada distinta. Van a ver lo que en la tele no vas a ver, lo que los medios hegemónicos no te van a contar, lo que te van a seguir ocultando tras un manto de neblinas pero demasiado oscuro, para que precisamente sigamos en esa metáfora de alegría que nos propone el actual gobierno nacional. El miércoles que viene tenemos ya una entrevista con Oscar Ciancio y con él vamos a hablar sobre la desmanicomialización, el arte y la discapacidad mental, un tema que seguramente va a dar que hablar durante la hora de este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde aquí en Barricada TV para seguir incluyendo. Hasta el jueves.